Hola, buenos días a todos. Estamos en la webinar dedicada a la cuestión de la ciudad, el diseño y la escuela en relación con el acontecimiento de Valencia, Ciudad Mundial del Diseño 2020. Tenemos invitados de peso. Estamos en lo que es el proyecto de centro MS2 Arte. Y queremos dar la bienvenida pues, al público en general que se haya conectado y después a los colegios de Grupo Sorolla Educación que van a participar en la actividad. ¿De acuerdo? En principio, pues daremos la bienvenida al tercero de ESO de la Devesa School Carlet, segundo de ESO de la Devesa School Elche. Por otro lado, vamos a dar la bienvenida a los 10 cursos de Julio Verne School que se van a conectar desde sexto de primaria hasta cuarto de ESO. Y en definitiva también damos la bienvenida a los 4 cursos del Colegio Academia Jardín y a los 12 colegios, a los 12 aulas del Colegio Martí Sorolla, que es desde donde estamos, digamos, promocionando este evento, ¿vale? Esperemos que la experiencia sea enriquecedora, sobre todo pues, para nosotros y para el alumnado, y que podamos extraer de aquí pues, un mayor conocimiento de lo que es la Valencia, Ciudad del Diseño 2022, y que podamos pues, seguir con el proyecto adelante, que consiste en que el alumnado pueda comprender la noción de diseño y pueda verlo en la ciudad y en su vida cotidiana, apreciarlo y saber pues, que las cosas no salen de la naturaleza, sino que hay que recrearlas, imitarlas, mejorarlas, en fin, etcétera. Voy a dejar paso a Irene Moreno, que es la profesora de Visual Arts, y ella va a presentar a nuestros invitados, Miguel Moreno y Xavi Calvo. Irene, cuando quieras. ¿Vale? Hola, buenos días a todos. Encantada de estar con vosotros. Quería deciros que para nosotros es un placer poder presentaros a 2 personalidades del diseño, como son Xavi Calvo y Miguel Maestro, que con sus proyectos Valencia Capital Mundial del Diseño haya marcado un punto de partida y haya un antes y un después a partir de este momento. Comentaros que para nuestro alumnado es una gran oportunidad, que valoramos muchísimo poder contar con la presencia de estas 2 personalidades tan relevantes en el mundo del diseño en las aulas, y que poner en valor que se acerque a lo que es la educación y el ámbito de la enseñanza, el diseño desde el ámbito profesional, como en este caso hacer ellos 2. Y bueno, sin alargar más, queríamos dar paso, en primer lugar, a Xavi Calvo. Bienvenidos, Xavi. Gracias. Queríamos que nos contaras un poco cómo surgió esta idea de la nominación de Valencia al Mundial del Diseño. Vale. ¿Empiezo ya? Cuando tú quieras. Vale. Pues comparto pantalla porque podría empezar a contaros cómo se gestó esto de conseguir que la ciudad de Valencia sea capital mundial del diseño. Bueno, hola. Soy Xavi Calvo, como decíais, el director de esta maravilla de proyecto que llevamos 4 años diciendo que no es solo un calendario o un gran evento, sino un proceso de cambio para toda una ciudad y un territorio. Pero claro, cuando decimos, vale, Valencia es capital mundial del diseño 2022, ¿qué es el diseño? Esto es a lo que nos estamos enfrentando en absolutamente todas las presentaciones que hacemos, menos las de los profesionales, pero los profesionales del diseño, pues al final ya saben lo que es todo esto. A mí me encantaría que tuviésemos una jornada presencial para poder veros las caras por ver hacia dónde ir realmente, pero creo que lo que me toca es hacer un poco de didáctica, de explicar qué es el diseño para no diseñadores
y creedme que no suelo hacerlo en estos términos, porque al final siempre estás hablando con empresarios, con políticos, y hay una cosa buena de todos ellos, que es que te van a decir que sí a todo, aunque no lo entiendan, y creo que vosotros y yo ahora podemos crear algo más, mucho más de tú a tú y más sincero incluso, y que preguntéis cualquier tipo de duda que tengáis. Bueno, ¿qué es el diseño? El diseño se describe como crear según un plan, ¿no? Y muchos diseñadores siempre decimos que diseñar es solucionar problemas. Solucionar problemas de comunicación, solucionar problemas gráficos, problemas de ergonomía, problemas que nos encontramos en nuestro día a día. Y es verdad que los diseñadores al final nos planteamos retos para hacer la vida mejor para otras personas. Tenemos que ver con la medicina. Yo vengo de familia de médicos y por eso es esta comparación. Dios me libre de comparar a un profesional del diseño con un profesional que salva vidas, pero quiero que entendáis que el diseño soluciona problemas que no todas las empresas saben que los tienen, entonces hay que hacer un pequeño diagnóstico, pero el mejor diseño es también el preventivo, el que lo tienen como en su ADN y en su estructura las empresas, y no lo contratan solo en la última fase, ¿no? Una empresa de mobiliario y de muebles y de sillas, si al final de todo un proceso dicen y ahora vamos a hacer una silla bonita, pues seguramente será un estrepitoso fracaso. Sin embargo, si está en su ADN desde el principio, funcionará bien. Y al igual que la medicina, el diseño tiene muchas especialidades. Es un error solo enlazar diseño con moda o solo diseño con diseñar carteles o diseñar logotipos. Al final hay diseñadores especializados en interfaces gráficas, hay diseñadores especializados en diseño industrial en producto físico, hay otros especializados en producto digital y web, hay diseñadores de espacios, de muebles, como sabéis, de objetos, de productos. Y bueno, pues al final el diseño se convierte en una herramienta de transformación social, de transformación urbana, de concienciación, de comunicación, de innovación, de competitividad, porque el diseño, para bien o para mal, está en todo absolutamente. Y digo para mal porque la mayoría de cosas con las que nos relacionamos están mal diseñadas. Pero lo que necesito que entendáis hoy, y yo es lo que pediría que se quedase grabado hoy si me pidieseis, Xavi, estás siendo un poco pesado y solo me puedo quedar con una frase. Bueno, pues todo con lo que nos relacionamos cada día ha sido diseñado por un equipo de diseño, por una diseñadora, por un diseñador, absolutamente todo. Desde cuando usamos una app en el móvil, desde una persona que va a un cajero automático a sacar dinero, desde cuando bebemos agua con el vaso con el que bebemos, desde la máquina de café con la que hay que darle unos botones, la cama en la que dormimos, todo absolutamente, todo está diseñado. Y el buen diseño pasa muy desapercibido, pero el mal diseño es el que notamos en el día a día porque es en el que nos quejamos cuando acaba. Entonces, al final, el diseño está en todo, es esa especie de herramienta y es un poco como una varita mágica que puede hacer las cosas mejores, las cosas más útiles y nuestra vida mejor, como decía al principio. Todo esto viene de los diseñadores que empezaron a decir que, bueno, el diseño no era solo ornamentación. Aquí podríamos hablar ahora 5 horas sobre ornamento y delito, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, esta escuela Bauhaus de 1919, su heredera, que fue la escuela de Ulm en 1953, y de esa escuela de Ulm vienen todos estos objetos y productos que hoy día, de hecho, muchos de estos aún vemos en algunas casas y muchos otros, como por ejemplo todo lo que diseña Apple, son herederos directos de lo que diseñaba Dieter Rams en la empresa Braun a partir de la escuela de Ulm. Entonces, el diseño tiene que ser forma y tiene que ser función. Es decir, tiene que ser bello porque nos tiene que gustar, pero tiene sobre todo que cumplir una función. Por eso estos alemanes decían lo de que la forma sigue a la función, porque al final la forma que tenga el objeto vendrá determinada por la función que tenemos que dar. Y aquí se nos abre otro diálogo y aquí podríamos estar 5 horas con cada tema, como avisaba ayer a mis compañeros en el ensayo que hicimos, porque está el tema del diseño y el arte, ¿no? Y al final, esto que veis a la izquierda del todo, que no sabes si es un insecto raro, una nave espacial, eso es un exprimidor de un diseñador muy importante que se llama Philippe Starck, y ese exprimidor está en la frontera entre el diseño y el arte, porque no acaba de ser funcional, pero es muy bello, pero sí que lo puedes utilizar. Tenemos las figuras de Jaime Ayón para Lladró, tenemos la silla Rietveld, tenemos pinturas de Annie Joseph Albers que ahora mismo, por cierto, de la Bauhaus hay una exposición en el IBAM,
tenemos la Grafía Callada de Pepe Jimeno. Al final está esa frontera de diseño y arte, pero es verdad que muy pocos diseñadores están tocados por esa varita divina que se pueden permitir también coquetear en el mundo del arte. Pero al final el diseño es verdad que tiene que cumplir una función en la mayoría, bueno, en la mayoría, yo diría que nosotros tenemos que pensar que siempre el diseño tendrá que cumplir una función. Entonces, realmente no es magia, antes os había un poco engañado con lo de la varita mágica por entenderlo, pero no es magia, todo responde a unos procesos de diseño que llevamos a cabo los diseñadores. Una fase previa de muchísimo estudio, de planteamiento, de análisis, una estrategia y muy al final se empieza a dibujar o a bocetar, pero sobre todo el diseño es casi más una tarea intelectual que algo artesano o manual, que luego pasa ya a esa gente que además sabe muy bien cómo hacerlo, sabe muy bien cómo bocetar, sabe muy bien cómo pintar, sabe muy bien cómo ilustrar, pero el proceso de diseño es más todo ese pensamiento que hay desde que llega un problema que hay que solucionar hasta que llega un producto que lo soluciona. Un producto que puede ser un cartel, que puede ser un logotipo, que puede ser una interfaz gráfica o una app. Esto, por ejemplo, era un grupo de diseñadores de los años 80, La Nave se llamó, que es como uno de los referentes que tenemos en la Comunidad Valenciana. Y tenemos que decir que de ellos nacen todas las generaciones posteriores de diseñadores, porque es verdad que esta es una tierra muy rica en diseño, y ahora a partir de ahí, en los últimos minutos que me quedan, os contaré un poco cómo gracias a todos estos diseñadores hoy Valencia es capital mundial del diseño. Pero bueno, volviendo a lo anterior, de que no es, lo que os decía, de que no es magia, y todo lo que tenemos alrededor es solucionado, pero esto me abre otro tema que me proponían que tratásemos, que era sobre el diseño ético, ¿no? Diseño ético, democracia y el compromiso que tienen los diseñadores con la ética. Porque con todo lo que os he dicho, que el diseño está para hacernos la vida más fácil, la vida mejor y solucionar problemas, como sabéis hay una guerra desatada y claro, aquí tenemos un fusil AK-47. Esto lo ha diseñado alguien. Y aquí se abre un poco también el debate ético de cuál es la finalidad de un fusil y si hacer un buen diseño al final cumple con los objetivos de diseñar un buen fusil, por lo tanto sería un buen diseño. Para mí es un mal diseño, porque mata, básicamente. Y por eso hay un grupo de diseñadores en España que hemos creado un decálogo ético para la práctica del diseño, que sería un poco como ese juramento hipocrático que tienen los médicos sobre su ética y su compromiso, pues un poco cómo tenemos que diseñar las diseñadoras y diseñadores. Y entre esto está también el tema más moral de respetar a todas las personas o respetar el medio ambiente y ser sostenibles. Lo cual abre otro melón que no abriré por falta de tiempo, que es el de cuánta responsabilidad tenemos también en el diseño en todo el problema medioambiental y el cambio climático, ¿no? Cuando en los años 60 se inventa el plástico como uso muy popular y todos los envases de hoy en día están hechos de plástico, porque algún diseñador dijo, puedo hacer todo tipo de formas, puedo hacer todo tipo de colores, todos los envases serán ahora de plástico. Y todo lo que era tan sostenible como el vidrio, por ejemplo, desapareció para dar paso al plástico. Entonces, en cierta forma, los diseñadores nos hemos cargado el planeta y creo que por eso es nuestra responsabilidad ahora también solucionarlo. Porque como os decía, y volviendo a eso, el diseño es una herramienta que sí que nos ayuda a ser más felices, porque nos ayuda a tener un día a día un poquito mejor. Los minutos que me quedan sí que los voy a dedicar a la capital mundial del diseño, ahora que he intentado explicar qué es el diseño, empezando por esa gran tierra creativa que tenemos en toda la Comunidad Valenciana y esta capital mundial del diseño, que no es otra cosa que una ventana al diseño español, donde tenemos grandísimos talentos, grandísimas creativas y creativos, como por ejemplo nuestros, creo que ya llevamos 15 premios nacionales de diseño e innovación que son valencianos. A partir de todo eso y toda esa industria que hay en la Comunidad Valenciana, todos estos carteles míticos o el diseño industrial de ahora, como la empresa Closca, por ejemplo, todas las empresas de mueble, de iluminación, todo esto ya es actual. Y son empresas que beben mucho también de la artesanía del pasado y de toda la industria que se creó en la Comunidad Valenciana desde hace 200 o 300 años. Entonces, al final, somos muy ricos en artesanía, somos muy ricos en cerámica, en textil, en juguete, en calzado, en artes gráficas, en mueble. Y de todo eso bebimos cuando creamos esta candidatura para ser capital mundial del diseño.
gustó mucho a la World Design Organization y finalmente nos dieron esta capitalidad ya no solo como un premio a ese pasado de diseñadoras y diseñadores, sino como un compromiso a que decíamos que con el diseño podíamos transformar un territorio, podríamos hacer ciudades mejores, aplicando todas esas estrategias que os decía al principio a, por ejemplo, un ayuntamiento, a cómo ha de diseñarse la burocracia, ¿no? Todo este rollazo desde cuando tienes que hacer un trámite con un ayuntamiento hasta cuando te ponen una multa y la tienes que pagar, ¿no? Si todo eso se diseña mejor y los procesos se diseñan mejor, también la ciudadanía pues, podrá ser un poquito más feliz teniéndolo fácil. Además entran estrategias de transformación urbana, como la peatonalización de plazas, donde además Valencia ahora mismo es una ciudad líder a nivel internacional en devolver espacios a la ciudadanía. Eso que os decía al principio que el diseño es estratégico y tiene que estar desde el principio en todo, es como definimos una ciudad. Si queremos que sea para las personas o para los coches. Y si os fijáis, las ciudades están diseñadas para los coches, no para las personas. Y incluso dejar el coche aparcado en la calle, si lo pensamos fríamente, es como tener un trocito de calle para dejar un coche, pero yo no puedo bajar a la calle y montar un armario y guardar mis cosas, ¿no? No, los coches sí, pero tus cosas no. Entonces, ahí queda muy claro que las ciudades están pensadas y diseñadas para coches. Entonces, creo que las peatonalizaciones son un gran ejemplo de buen diseño para las personas. Os decía lo de Valencia, perdón, como ejemplo y foco de toda una comunidad valenciana. Entonces, a partir de aquí, nosotros sí que nos propusimos que fuese una capitalidad de valores sociales, participativos, inclusivos y sostenibles, y creamos 6 áreas temáticas donde la capital mundial del diseño basaría todo su programa. Uno es salud y bienestar. Es muy importante que el diseño pueda ayudar a mejorar desde un sistema sanitario a, por ejemplo, pasar mejor una pandemia, crear equipos de protección, crear mascarillas cuando no las hay, crear planes de cómo hacer en impresión 3D en momentos clave poder dar respuesta a una pandemia. La educación en diseño es otra de nuestras áreas clave, la economía y la innovación. El patrimonio y la identidad, por reivindicar lo valenciano y todo el producto de la comunidad valenciana. Valores como igualdad, inclusión y diversidad. Igual que os decía que Valencia no, las ciudades están pensadas para coches, las ciudades también están muy diseñadas de hombres y para hombres. Os podría poner también cientos de ejemplos, pero es otro de los temas en los que el diseño tiene mucho que hacer. Y luego, por supuesto, la sostenibilidad, porque el diseño, y por lo de la culpa que os decía antes de los diseñadores que tenemos la culpa de este mal, el diseño o ha de ser sostenible o no será. Y todas esas áreas nosotros las enfocamos desde proyectos de institucionalización de diseño, activar un ecosistema, toda nuestra agenda de actividades y un legado. Y ahora sí, como además se me va acabando el tiempo, sí que paso un poco por encima que somos más que un programa de eventos. Somos una institución en diseño, por eso vamos a crear un centro de diseño en la Comunidad Valenciana a partir de la Fundación del Diseño que ya hemos creado. Estamos planteando también con el Ayuntamiento de Valencia un Consejo Municipal de Diseño para todos esos problemas que puede tener la ciudad, visibilizarlos y ver cómo solucionarlos. Estamos creando en la zona de la Marina de Valencia un Design District, un distrito marítimo de la innovación y de la creatividad. Tendremos un pabellón en la plaza del Ayuntamiento. Y tenemos proyectos también de continuidad y de legado, entre los que están tipos que importan, que ahora mi compañero Miguel os contará más. Entonces, bueno, pues tenemos todos estos proyectos, una serie de un ecosistema creado con más de 70 instituciones. Tenemos un comité internacional de grandes figuras internacionales que son como consultoras de la capital mundial del diseño. Y tenemos unas cifras de impacto de muchísima gente que debo decir que mes a mes se superan las expectativas y la verdad es que va incluso mejorando. Y bueno, nuestro programa lo podéis consultar en la web. La verdad es que en la web es donde tenéis toda la agenda, porque si empiezo, como veis, que voy pasando ya las diapos directamente, si empiezo directamente Miguel no habla. Tendríamos que comer aquí hoy y yo prefiero que Miguel os cuente el proyecto de tipos que importan. Mirad qué rápido las paso ya. Para daros las gracias y que sepáis que Valencia es capital mundial del diseño, pero sobre todo es capital mundial del talento creativo. Así que muchísimas gracias de verdad y ya hablamos otro momento de consejos para diseñadores y de cosas que se me han quedado en el tintero. Bueno.
Bien, pues muchas gracias, Xavi. Me ha dejado completamente anodadado en la exposición que has hecho. Es mucho contenido, mucha información y sobre todo una perspectiva muy amplia del diseño. Me ha impresionado mucho pues, la asunción de responsabilidades del diseñador, ¿vale? Pero, hombre, yo tampoco creo que sea responsabilidad de los diseñadores el que hayamos acabado así. Es decir, que el diseñador hace un trabajo, ¿vale? Y hay otros factores que tienen que ver pues, con cómo está el planeta degradado, ¿de acuerdo? Me ha gustado mucho el decálogo este ético del diseño, ¿de acuerdo? Porque, claro, no se trata solamente de diseñar, sino también de hacer una vida mejor, ¿vale? Y ahí hay una reflexión, aparte de la mirada del diseñador, que lo ves a ver cómo se queda mirando un objeto y dice cómo está hecho, cuál es el material, siempre está observando y intentando a ver cómo están hechas las cosas, pues que también hay una reflexión ahí más superior y más compleja acerca del conjunto y de la globalidad de las cosas. Y la otra parte es que, visto que hemos lanzado a la humanidad hacia las redes sociales y los mundos virtuales, y ahí tenemos los amos del mundo, que serían pues, los informáticos, ingenieros, etcétera, resulta que todo eso tiene que volver a bajar de la nube e instalarse como mundo material y vivo en el espacio en el que habitamos. Y entonces ahí ese diseño que estáis haciendo de un mundo sostenible, teniendo en cuenta esos factores y unos espacios también en igualdad de género, etcétera, pues también impresiona y, digamos, pues ayuda a mantener una esperanza en el futuro de que alguien está teniendo en cuenta eso para producir vidas mejores. Se agradece mucho, ¿de acuerdo? Enhorabuena por la iniciativa porque es realmente impresionante. Y muy agradecido de su intervención. Irene, si quieres presentar a Miguel. Sí, bueno, antes de presentar a Miguel, yo quería comentarle a Xavi que para que sepan que al finalizar el taller nosotros desde el centro llevamos todo el curso trabajando también por el tema de Valencia, capital mundial del diseño. Entonces comentarle que al finalizar la conexión tenemos pensado realizar una serie de actividades vinculadas con ella. Y en el caso de Xavi, el taller que tenemos pensado es la participación en un concurso de carteles del Ayuntamiento de Valencia, donde va vinculado el hecho de que Valencia sea capital mundial del diseño. Entonces hemos utilizado en las propuestas, porque el alumnado ya lleva tiempo trabajando en ello, pues patrimonio artístico cultural valenciano y algunas otras ideas que me parece que le resultará interesante ver cómo seguramente habrá inspirado visualmente al alumnado que ahora va a participar al finalizar en la actividad. Por favor, me muero... Si quiere dar algún consejo al alumnado... No, me muero de curiosidad. Yo creo que lo malo de dar consejos... Lo malo de dar consejos es crear cierto vicio y yo prefiero no decir nada y que haya libertad total, que es parte del proceso creativo también, ¿no? Tener esa libertad y que no te empiecen a condicionar y oír ruidos raros, porque el problema de los diseñadores es cuando siguen haciendo todo siempre igual y así no solucionan nada, ¿no? Entonces yo creo que el estar en ese sentido limpio, sin no tener interferencias, me muero de ganas de ver cosas. Sí, sí. Genial, cuando acaben te enviamos la imagen. Y nada, pasamos ahora a presentar a Miguel. Miguel dirige un proyecto que se llama Tipos que Importan y para el cual también estamos trabajando desde el centro en un taller de lettering, así que Miguel también indirectamente va a influenciar visualmente a nuestro alumnado. Adelante, Miguel. Hola, buenas. En primer lugar, muchas gracias por la presentación y os voy a compartir la pequeña presentación que he hecho sobre el proyecto que nos viene a hablar, que es Tipos que Importan, y creo que lo veréis bien. Vale. Bueno, Tipos que Importan entra dentro del marco de Valencia Capital Mundial del Diseño 2022 y es uno de estos proyectos que hablan un poco sobre esa identidad de la ciudad. Vale, voy a empezar un poco por presentarme. Mi nombre es Miguel Maestro, como bien habéis dicho. Soy diseñador gráfico y director de arte y trabajo en torno a la letra en mi día a día. Me gustan mucho las composiciones tipográficas, el diseño de las formas, las serifas y la expresividad que tiene en general la letra. Quizás por eso siento cierta vinculación hacia el rótulo comercial, que es un poco a lo que os he venido a hablar hoy aquí.
el rótulo comercial tiene cierto magnetismo cuando andamos por las calles porque nos llama la atención, es como un grito o de alguna manera como un golpe visual cuando estamos andando por estas calles de Valencia. Como bien comentaba Xavi, muchos diseñadores tenemos una rama un poco artística y yo en mi rama artística desarrollo este tipo de letterings, billboards de diferentes colores y formas, donde intento expresar imágenes e intento trabajar sobre la gráfica urbana. En este caso, pues es una reinterpretación de una señal que también pertenece a esos códigos urbanos que trabajamos y es una señal de peligro de delfines que realicé en Menorca. Y luego participo en muchos festivales de arte urbano, haciendo también este tipo de instalaciones con mensajes. Esto fue en una cancha de Zaragoza, el Festival Asalto. O, bueno, muchas veces pues bajo debajo de mi casa, que vivo aquí en el Carmen, y pinto en estos tapiados que nos da la ciudad, que son sitios perfectos para realizar tipografías y trabajar un poco sobre la gráfica. Al hilo de trabajar un poco sobre la ciudad, pues vemos cómo las ciudades siempre evolucionan y lo que trabajas pues va cambiando y mutando alrededor del tiempo. Esto me viene un poco a hablar sobre Valencia, ¿no? Valencia es una ciudad preciosa en la cual tenemos un patrimonio urbano increíble. Podemos hacer una revisión de la arquitectura valenciana y vemos la riqueza que tiene alrededor de toda esta historia. Y es en la parte inferior de estos imponentes edificios donde se ubica el rótulo comercial, que es a lo que os he venido a hablar. El rótulo comercial es esa llamada de atención que tienen las tiendas. Y las tiendas tuvieron un apogeo después de la Revolución Industrial. Antiguamente los artesanos se agrupaban en gremios y estos gremios eran los que daban vida a lo que es el rótulo comercial dentro de la tienda. En las tiendas había un aprendiz y convivían con el dueño y ese mismo aprendiz vivía en la misma tienda donde vivían el dueño y sus familias. Y esto generaba situaciones muy curiosas en las que siempre los tenderos, los propietarios de estas tiendas, intentaban cuidar al detalle estos establecimientos, impregnándoles un cariño que al final se veía reflejado desde en el artesanado interior de estos muebles que tenían hasta en la rotulación comercial que trabajaban. La trabajaban de una manera muy artesanal e intentaban que esa llamada de atención, esa expresividad que iban a realizar de cara al viandante tuviera una calidad y una prestancia únicas. Bueno, esto es lo que conocemos comúnmente como patrimonio histórico en concreto, es patrimonio arquitectónico, que suelen ser monumentos, columnas, edificios que tienen ciertas características históricas o que han supuesto una revolución en una época, vidrieras, etc. Y en tipos que importan, trabajamos para que también se considere patrimonio lo que es el patrimonio comercial, este tipo de rotulaciones y rotulaciones comerciales en todos sus sentidos. Aquí, por ejemplo, vemos la reconstrucción de esta numismática ubicada en La Lonja, donde vemos que ya hemos perdido una parte importante de lo que vendría a ser este patrimonio, como podría ser este toldo pintado. Lo que ocurre en las ciudades actualmente es que una ciudad como Bruselas, que tiene un Starbucks, un McDonald's y un Zara, es muy similar a una ciudad como Valencia, al centro de una ciudad como Valencia. Podemos encontrar exactamente los mismos establecimientos. Y esto es debido a la globalización, a Internet, a la facilidad que tenemos a viajar de un lado a otro. Y vemos cómo poco a poco en nuestras ciudades se están perdiendo estas señas de identidad gráficas que nos han ayudado siempre a determinar una zona. Siempre hay unas tipografías y unos materiales que se usan por medio de una tradición local que poco a poco vamos perdiendo y cada vez las ciudades se van pareciendo más unas a otras y vamos perdiendo estos sellos de identidad. Abajo, por ejemplo, vemos una calle de Valencia y arriba vemos cómo era antiguamente esa calle de Valencia, con esos rótulos más personalizados, esas tipografías pintadas a mano, desprende otro tipo de sabor, ¿no? Bueno, aquí vemos la evolución de lo que vendría a ser un comercio histórico. Este en concreto está ubicado
frente del Mercado Central, es una farmacia, y vemos de izquierda a derecha una farmacia con una foto histórica de archivo, de un archivo de aquí de Valencia, de la Biblioteca Nicolau Primitiu. Luego vemos cómo esa farmacia va evolucionando, cambian el rótulo ubicado en la parte superior, que es un rótulo realizado en vidrio, y vemos cómo por un cambio de propietario, por un cambio generacional, pues tapan el rótulo, o igual por un desperfecto, que es la parte que está debajo de la persiana, y ya pasamos a que este negocio, este establecimiento, se reforma por completo y tenemos una farmacia común y corriente que podemos encontrarnos en cualquier ciudad, o paseando a la vuelta de la esquina encontrarnos una farmacia similar. ¿Qué ha pasado aquí? Pues hemos perdido un trocito de identidad de Valencia, hemos perdido cierta expresividad local y nos hemos adentrado en unos códigos muy generalistas en cuanto a la gráfica. Esto está sucediendo en todas las ciudades, no solo en Valencia, y a nosotros nos preocupa bastante porque poco a poco vamos perdiendo estas señas de identidad. Bueno, ahora este local ya no es siquiera una farmacia, es una tienda de bicis o algo así. Las franquicias suelen apoderarse de este tipo de locales vinculados a localizaciones estratégicas dentro de las ciudades. Estas fotos han sido cedidas por Tono Jiménez. Ahora vemos otro ejemplo, la antigua armería Pablo Navarro, y nos fijamos un poco en este rótulo comercial que vemos en la parte superior. Es un rótulo de vidrio, vidrio pintado con un pan de oro, con una técnica muy, muy artesanal. Es muy interesante ver cómo fluyen las letras y los volúmenes que generan y cómo tiene ese artesonado de madera bien trabajado, ¿no? Una ebanistería muy buena. Tanto el interior como el exterior de la tienda reflejan esos valores que este negocio centenario, esta familia, intentaba transmitir. Y ahora vemos lo que se ha convertido ahora, que es una tienda de viandas, una franquicia. Y aquí vemos la comparativa entre lo que es lo que queda de ese negocio histórico y la nueva tienda. Aquí vemos dos ejemplos de algo que nos interesa en cuanto al proyecto y algo que no nos interesa. La tienda de viandas, al implantarse en lo que es el local comercial, han creído adecuado generar una gráfica rápida, intentando emular esas formas un poco art déco, con esa forma que han puesto exterior, y una tipografía intentando hacer un estilo un poco retro y aplicándole un degradado impreso que emulara un negocio histórico. ¿Qué ocurre? Pues que al final transmiten una baja calidad gráfica que está hablando a la vez del negocio y del comercio. Están diciendo que es un comercio que tiene una durabilidad muy corta y que han puesto como una pegatina, de alguna manera. Han usado un material que no nos interesa, como es el vinilo, de baja calidad, y no está lo que estaba trabajado el negocio ni lo que estaba pensado el negocio anterior, el rótulo comercial. Vale, no solo tenemos ejemplos de tiendas y franquicias que no han sabido adaptarse, sino en Valencia tenemos unas cuantas que sí que han sabido adaptarse a lo que es el entorno. En este caso vemos cómo esta franquicia ha sabido confluir con el antiguo negocio, con el antiguo legado de rotulación comercial que tenía el negocio anterior, ¿no? La bisutería Nela. Vemos cómo se pueden apreciar esos números, también pintados en vidrio, con pan de oro, y cómo respetan el corpóreo metálico original. Y tampoco pasa nada por tener una franquicia con un rótulo que ponga bisutería, aunque no tenga nada que ver, porque eso ya está hablando del tipo de negocio y de las intenciones de la franquicia. Es un negocio que entra y respeta lo que ya teníamos. Y aquí tenemos otra franquicia, ubicada también en calle La Paz, y este es el rótulo de Unión Musical Española. Es un rótulo que es un rótulo un poco especial, porque está trabajado en cerámica. Esto es azulejo local, porque en Valencia tenemos una singularidad, que tenemos el pueblo de Manises, muy cercano a Valencia, y antiguamente eran los mayores exportadores de cerámica y lo que es rotulación comercial en cerámica. Por eso en Valencia tenemos esta tipología muy desarrollada. Podemos ver este letrero con una tipografía muy personal, con muchos detalles,
tanto en el trabajo tipográfico como en los volúmenes que se impregnan dentro de lo que es el azulejo. Es muy interesante las formas que tiene y es muy interesante a su vez cómo se han adherido a la arquitectura del edificio. Vemos cómo han hecho piezas ad hoc para confluir con la fachada, intentando entrar y salir del edificio con piecitas que han hecho solo y exclusivamente para ello. Incluso el número está encajado en lo que es la esquina con cierta curvatura. Es muy difícil realizar esto. Entonces son negocios que nos interesa mucho darles visibilidad porque esto sí que es identidad 100% valenciana. Bueno, Tipos que Importan pertenece a la Red en Defensa del Patrimonio Gráfico, que es una red que aúna diferentes proyectos relacionados con la puesta en valor de la rotulación comercial dentro de España. Hay desde proyectos de Galicia, Sevilla, Logroño, Madrid, hay por toda la península. Bueno, uno de los identificativos que tenemos cuando vemos que un rótulo está a punto de desaparecer y está en peligro es cuando vemos estos carteles de disponible o se alquila o en venta, porque son puntos de fricción para un negocio, porque va a haber un cambio de dueños y cuando se cambia de dueño muchas veces estas personas hacen un planteamiento del negocio sin ver un poco el emplazamiento donde está realizado. Entran al negocio, lo renuevan totalmente y ponen toda la imagen sin confluir con la ciudad. Y nosotros en Tipos que Importan trabajamos para cambiar un poco esa mirada de todos vosotros y que pongáis en valor este tipo de actuaciones y este tipo de rotulaciones comerciales, que es lo que os comento, son partes de la identidad de la ciudad. Bueno, la Red de Patrimonio Gráfico realizó una exposición llamada Paco Graco en el edificio del Reloj de Madrid y en ella hicieron una exposición con muchos ejemplos de rotulación comercial que habían rescatado. Aquí podemos ver letreros en PVC retroiluminados, vemos señas de identidad de estos comercios que antiguamente veíamos en todas las ciudades, como es este chef sonriente, que son chefs pintados a mano y recortados sobre una madera. Entonces, estas pequeñas señas de identidad se han ido perdiendo en las ciudades y se han ido renovando. Aquí vemos otro tipo de rotulaciones comerciales en PVC, en volumen. Vemos un toldo de Sport Tennis Camping pintado. También los toldos son muy interesantes porque hay muchos con tipografías pintadas a mano, como que hemos visto anteriormente de numismática. Aquí vemos otro vidrio pintado de huevería o muchos otros ejemplos de rótulos. Vale. Después de esta pequeña introducción, os voy a dejar con un vídeo que realizamos con la World Design Capital, donde hago un breve resumen de lo que es el proyecto Tipos que Importan para poneros un poco... A ver. Ahí está. Soy Miguel Maestro, soy diseñador gráfico y me dedico a hacer identidades de marca y todo lo relacionado con el branding. Tipos que Importan es un proyecto de recuperación y conservación del rótulo comercial valenciano y nos dedicamos a documentar, divulgar y catalogar todo este patrimonio que tiene nuestra ciudad. Bueno, la parte fundamental de Tipos que Importan es una plataforma web que encapsula toda esta memoria histórica. Por un lado tenemos el mayor catálogo de rotulación comercial de Valencia. Luego, por otro lado, tenemos archivos documentales con esas historias de esos personajes que hacen Valencia especial, que aportan y construyen lo que es la cultura valenciana. Estas historias están encapsuladas en un documental que se llama, como el nombre del proyecto, Tipos que Importan, el cual pretende dar valor a esas personas que consiguen construir la identidad de nuestra ciudad. La problemática de los rótulos comerciales actualmente es la gentrificación de las ciudades. Las ciudades están creciendo cada vez más rápido y estos comercios históricos que antes teníamos en todos los barrios están empezando a desaparecer. Ahora tenemos grandes players de la industria de servicio y franquicias que han sustituido este comercio local. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan estas franquicias muchas veces no saben cómo actuar a la hora de utilizar ese patrimonio histórico de la ciudad y muchos de estos rótulos comerciales acaban en la basura, en contenedores industriales y al final es una pérdida de patrimonio que nos involucra a todos. El objetivo del proyecto es dar a conocer esta problemática, por un lado, la pérdida de la rotulación comercial y poner en valor a las personas que
de alguna manera llevan a cabo este reto de construir la ciudad. Son personas anónimas y nosotros intentamos darles nombre y apellido. Lo más importante de este proyecto es la participación ciudadana. Queremos que la gente se inscriba, haga fotos a rótulos comerciales, lo suban a la plataforma y de alguna manera todo el mundo podemos poner nuestro granito de arena para conformar lo que es nuestra Valencia. Bueno, esta es un poco la presentación para que os hagáis una idea del global del proyecto Tipos que Importan. Y bueno, al final el resumen es que es intentaros transmitir y que penséis acerca del rótulo comercial de una manera más creativa. Como el Bulli al final intenta transmitir esa relación creadora alrededor de la comida, nosotros intentamos sacar esa creatividad que hay en torno al rótulo comercial. Bueno, trabajamos sobre esta tríada de conceptos, la rotulación comercial, el patrimonio y la ciudad, y todas nuestras acciones trabajan en torno a ello, ¿no? Os voy a dejar un breve vídeo para explicaros también lo que es nuestra plataforma web. Tiposqueimportan.com se divide en dos partes, archivo e historia. En la parte de archivo tenemos el mayor catálogo de rotulación comercial de Valencia y en esta parte nosotros lo que hacemos es geolocalizar el rótulo y ver los rótulos que existen actualmente y los rótulos que han desaparecido. Y con ello lo que generamos es un mapa virtual donde podemos ver en globalidad este patrimonio al completo y ver esas zonas. Cada uno de los rótulos está catalogado con diferentes fotos, que es lo que os animamos a hacer, y está un poco fichado. En este caso, pues estáis viendo uno de Bicicletas de Prieto, que cuando realicé el vídeo estaba todavía vigente y ahora mismo pues, es un rótulo que ya ha desaparecido. Está ubicado muy cerca de Bombas Gens. Esta es la parte de Participa, donde podéis subir paso a paso todas vuestras fotografías, que ahora más tarde os explicaré más al detalle cómo funciona esta parte de la web. Y luego tenemos otro apartado de historias, donde damos voz a estos personajes anónimos, a estas personas anónimas que construyen nuestra ciudad. Vale, ahora vamos a hacer una revisión de todo lo que viene a ser esas tipologías de rotulación comercial que nos interesan para documentar, ¿no? Vamos a empezar por un lado por el boceto y como empezamos por el boceto y actualmente hay una exposición de Juan Nava. Bueno, Juan Nava es un diseñador de Valencia que se ha dedicado y tiene un trabajo muy interesante llamado Letras Recuperadas en torno a lo que es la gráfica comercial de la ciudad de Valencia. Él hace fotos a rotulaciones comerciales y las vectoriza para que un poco documentarlas y que quede constancia de ello. Y ello nos lleva a ver muchas formas muy interesantes de letras y ahí hay como un pedacito de historia encapsulado que es muy interesante. Actualmente en la EASD, en la Escuela de Diseño, ubicada en la Plaza Viriato, tenemos una exposición que se inauguró el otro día, que bueno, estará seguramente un mes y algo, la verdad es que no sé cuál es la durabilidad, que se llama Gramática Gráfica, de Juan Nava, y allí, si vais a visitarla, es nada más entrar a la escuela a la izquierda, tiene muchos procesos de creación de bocetos, de estos logotipos, tiene estas páginas de Letraset y bueno, tiene mucha información que es muy interesante, yo creo que veáis y visitéis para haceros una idea cómo se construía esta gráfica, no esos procesos manuales. Ahora mismo nos centramos en el ordenador y vamos directos a diseñar y a escribir letras, pero antiguamente todo esto se hacía a mano y esto nos interesa bastante. Vamos a hablar de esta parte, de hacer a mano, al principio, la rotulación a mano. Bueno, en la ciudad podemos encontrar multitud de rótulos pintados en diferentes tipologías de negocio. En los negocios más simples, como puede ser un garaje privado, en las localizaciones más simples, encontramos rotulaciones pintadas a mano que nos interesa documentar. Aquí, por ejemplo, vemos un garaje privado prohibido el paso, que si vemos el detalle de la letra, es una letra con una volumetría muy interesante, que en vez de usar el trazo para delimitar la letra, han usado una reserva del color del fondo y bueno, esto nos genera una tipología y una pieza en conjunto que tiene cierto valor gráfico, ¿no? Que nos resulta bastante interesante.
Tenemos otras tipologías de negocio, como pescadería, donde vemos que destacan el nombre de la pescadería o de la familia, La Palmera, ¿no? Pescadería La Palmera, es bastante interesante esos ribetes que generan o esas ilustraciones de pescados hechas a mano. Antiguamente los rotulistas iban con unos maletines, que luego os voy a enseñar una foto de estos maletines, y con unas pocas pinturas iban realizando este tipo de carteles, de gráficas pintadas sobre los vidrios, ¿no? Era muy común que en las fruterías o en los bares como este que vemos de Plaza de la Lonja pusieran las ofertas, las recomendaciones del chef, etcétera, y eran carteles que iban renovando con cierta temporalidad. Actualmente se encuentran en la ciudad todavía algunos de estos carteles, pero ya no se renuevan porque ya no existe esa persona que se pasaba por los bares y preguntaba a ver si necesitaban una rotulación. Antes era muy común encontrar este oficio. También encontramos muchos vehículos que nos resultan interesantes para esa documentación. Aquí vemos, por ejemplo, grúas Alapont y vemos el detalle a la derecha de esa G, cómo está trabajada, cómo tiene ciertas terminaciones y tiene cierto valor gráfico. Y todo ello pues pintado a mano. Tenemos la siguiente tipología, que sería vidrio pintado. Aquí vemos cómo sobre el vidrio han realizado casi un trabajo de orfebrería dentro de cada una de las letras. Y bueno, también os tengo que hablar de, se me había olvidado comentaros, que muchas de estas piezas, sobre todo las piezas que encontramos de azulejo o las piezas de vidrio pintado, los artistas las firmaban normalmente al fondo a la derecha, ¿no? Siempre abajo a la derecha encontramos esas firmas como esta que vemos ahí de Morata. Y también es interesante documentar las firmas. Aquí vemos otro de alfombras con un ribete en pan de oro, o este otro de Eugenio Grau, que si os fijáis abajo a la derecha también está la firma del autor, ¿no? Que pone Montserrat. Vale, ahora vamos a tratar la tipología más característica de lo que vendría a ser los rótulos de Valencia, que es el rótulo en azulejo. Y vemos esta foto de Paquetería, Mercería y Novedades Antonio Carbonell. Y son rótulos muy interesantes, tanto por sus colores como por la forma de trabajar el azulejo. Y es muy interesante el trabajo que tienen. Este de Michelin, por ejemplo, en estos talleres de artesanos realizaban en serie muchas publicidades para Michelin. También veréis en la ciudad otras como las de Philips o las de nitrato de Chile, y eran como tipologías muy comunes que se veían en las ciudades para anunciar las marcas. Es como los rotulistas también les encargaban muchas publicidades de Coca-Cola, de Fanta, Trinaranjus en la época. Entonces es muy interesante también documentarlas. Aquí vemos otro rótulo de azulejo, y dentro de esta tipología también he metido otra pieza muy característica de Valencia, como puede ser estos pequeños fragmentos, que no es azulejo, sino noya, es mosaico noya. Y el mosaico noya es algo también, un sello muy identificativo de nuestra ciudad, ya que se producía todo en la Comunidad Valenciana. Son estos pequeños píxeles que veis, y con estos pequeños píxeles pues construyen estas tipografías que también nos resultan muy interesantes. Hay otro proyecto que se llama Noya Map, que también está dentro de la Valencia Capital Mundial del Diseño, que recoge todas estas piezas gráficas y las ubica dentro de un mapamundi. Ahora vamos a hablar de los rótulos en relieve. Tenemos de diferentes tipologías. Por ejemplo, vemos este de la equitativa, que es directamente esculpido sobre piedra. También tenemos este otro tipo de rótulos que también serían en relieve, que son otro tipo de corpóreos. Este estaba hecho, por ejemplo, en madera. Y otros que también hay en relieve, que pueden ser de metal o de diferentes otras características. Ahora entramos dentro de los rótulos de PVC, que por ejemplo este de la izquierda son rótulos que vemos en cualquier barrio. Este que pone Carnes Jorge, que son rótulos muy simples, pero tienen cierto valor en cuanto a la tipografía. Tienen unas formas que nos interesan, no son tipografías cercanas a lo que vendría a ser la helvética, que son más actuales, sino que desprenden cierto carácter histórico que también nos interesa documentar. A la derecha vemos, por ejemplo, una bolera que emula esas tipografías un poco de western americanas. Vemos muchos rótulos de discotecas y pubs con estos PVCs en bloque luminosos, o una zapatería a la derecha,
la Cepetería Gaspar, que está ubicada cercana al Mercado Central. También tiene unas letras con Denset muy alargadas que son muy interesantes gráficamente. Y por último, de la tipología, entramos a lo que vendrían a ser los rótulos de neón. Los rótulos de neón, todos ellos tienen un trabajo muy artesano porque existía la profesión exclusiva del vidriero que trabajaba el rótulo de neón. Y ellos usaban unos tubos de neón, los cuales tenían que calentar con un soplete, ponían un boceto sobre la mesa y con un soplete y haciendo formas con la muñeca y su destreza, generaban estas piezas. Si lo pensáis un poco más allá, son piezas que tienen un gas dentro, son muy exclusivas y cada vez que perdemos una pieza de estas de neón se pierde también gran parte del patrimonio y del trabajo de un artesano que ha habido detrás. Ahora mismo, actualmente en Valencia, quedan muy pocas personas que trabajen el neón en sí. Aquí, bueno, vemos muchos bares y tipologías de diferentes tipos de discotecas que utilizan el neón, sobre todo por esa llamada de atención que tienen de cara a la noche, por esos colores vibrantes que impregnan. Ha habido un boom últimamente de LED, porque al final el LED es mucho más barato a la hora de implementar en los negocios, pero no tiene el brillo, no tiene el color, no tiene la luminosidad que nos desprende el neón, ¿no? Vale. No todos los rótulos comerciales que encontramos en la ciudad nos interesa para el tema de la documentación, sino que hay algunos de estos rótulos que no impregnan en el carácter urbano de la ciudad, no impregnan ese sabor visual que tiene Valencia, ¿no? Aquí vemos el ejemplo de Unión Musical Española, en el negocio que tiene actualmente y el que tuvieron que dejar abajo. Entonces vemos la comparativa de cómo el rótulo que tenían anteriormente de azulejo bien trabajado no llega a ser lo que tienen ahora mismo, que es un rótulo bastante generalista en PVC que podemos encontrar en cualquier otra ciudad. Entonces, ese tipo de rótulos no nos interesa para la previa documentación que vais a hacer. ¿Vale? A la hora de documentar estos rótulos, siempre viene bien hacer una serie de fotos. Una primera foto donde se vea un poco el ambiente donde está ubicado, es muy interesante. Luego otra foto de primer plano al detalle donde se vea el rótulo completo y fotos laterales, porque normalmente solemos hacer las fotos en aceras estrechas, entonces la foto lateral es algo que siempre se ve el conjunto del rótulo si no tienes toda la perspectiva. Y también nos interesa mucho hacer fotos del detalle, ya que en muchos de estos azulejos podemos ver esas hondonadas, ese trabajo que tiene el rótulo, o si es un rótulo en volumen, podemos ver esas capas que tiene. Y es muy importante geolocalizar los rótulos. En algunos de vuestros teléfonos móviles tendréis presionado la opción de geolocalización, que es algo que si echáis una foto con el móvil es muy interesante para ver dónde está ubicado. Si no, pues os lo apuntáis o luego vais buscándolo por el Google Maps poco a poco. Vale. Esto es un poco de lo que os hablaba, este es el patrimonio un poco que tenemos documentado dentro de la página web y todo ello son aportaciones de gente anónima que ha entrado en la web, subido el rótulo y ha querido aportar su granito de arena a esta documentación histórica de la ciudad de Valencia. Vale. En la parte de abajo de lo que viene a ser la página web, en el footer que llaman, tenéis este apartado de participa, que es donde una vez que tengáis realizadas las fotografías tenéis que acceder y aquí podéis subir el nombre del comercio, si pone Ultramarinos Pepe, si es la mercería Nela o bisutería, un poco la tipología de negocio que ponga en el rótulo. Tenéis que, en el caso de que esté firmado, como hemos visto anteriormente, ponemos quién lo ha creado. La que hemos visto antes lo había puesto Morata, entonces ponemos creado por Morata. Y un poco a la derecha la foto cedida por tu alias. En este caso, la mayoría de la gente pone su Instagram o su Facebook. El año aproximado, si lo sabemos, y en la ciudad-población, en este campo, escribimos exactamente dónde está ubicado y tu correo electrónico para tener esa documentación localizada. Es importante que pinchéis
Al lado del mapa, en rótulo desaparecido, rótulo conservado o localización desconocida. Rótulo conservado para aquellos que siguen vigentes y habéis hecho las fotos, y rótulo desaparecido para aquellos rótulos que igual teníais una fotografía en casa y que ya no está dentro de lo que es la ciudad o la fotografía del barrio que tengáis. Habéis visto que lo han renovado el negocio y ha cambiado, pero si todavía tenéis esos rótulos, pues los podéis subir aquí. Y abajo, por último, seleccionáis la tipología de hashtag relacionado, si es una rotulación a mano, si es un vidrio pintado, si es un vehículo, etc. Y luego simplemente es arrastrar vuestras imágenes en esta parte o clicar y seleccionarlas de la carpeta y enviar, y nosotros ya previa aprobación las subiremos a la página web. Vale, ya por último, como os he comentado anteriormente, os voy a hacer una introducción del documental que estamos grabando en Valencia, grabando estas pequeñas aportaciones de personas que han contribuido a la rotulación comercial de nuestra ciudad. Y os hablaba anteriormente de los rotulistas, que eran esas personas que llevaban un maletín, como este de la izquierda, donde con 4 pinturas y unos cuantos pinceles de cola de Marta podían ganarse la vida. Y esto era algo que, vamos, que nos apasiona, que alguien con su destreza pueda ir por la ciudad generando este tipo de gráficas por su cuenta. Aquí tenemos, por ejemplo, a Ricard en su estudio, que es una persona que vivió esta época y que rotulaba. Y bueno, en el documental nos ha explicado un poco lo que hacían, ese ambiente que había en los talleres antiguamente, cómo realizaban estas rotulaciones, las herramientas que utilizaban, trucos como el del dedo que nos explica en este vídeo, en cómo apoyar el dedo y cómo usar estas herramientas que realizaban ellos, como esta herramienta que es un palo con una bola que se llama tiento, que le servía para tener un pulso más preciso. Aquí también vemos a otro rotulista de Valencia, de Alboraya, Ricard, que nos está realizando un cartel de fruta y verdura. Son carteles que ha tenido que realizar pues, en 100 fruterías y verdulerías, pues lo habrá pintado 100 veces este mismo cartel y lo sabe de memoria, ¿no? Es muy interesante verle trabajar. Y ya para finalizar, os voy a dejar el teaser del corto documental que estamos montando. Espero que os guste. Yo empecé a trabajar en el 67 y entré de aprendiz con 14 años. Yo tenía una tía en Valencia y debajo justo de donde vivía mi tía había un estudio de rotulistas. Y yo cada vez que la visitaba miraba al taller, que suelen tener la puerta abierta, y me enamoraba el ambiente cálido, el ambiente artístico que había allí dentro. Me gustó tanto que hablé con mi tía para que convenciera, para que pudiera entrar a trabajar allí. Yo me he dedicado mucho al cartel de pared, en las paredes medianeras, con los andamios, a montar los anuncios para la cerveza El Águila, el Trinaranjo, la Coca-Cola. Las letras tienen una proyección del ser humano. La letra que hacíamos los rotulistas y sobre todo los maestros y los más profesionales, como Miguel o como Mariano García o como tantos otros que han sido auténticos genios de la rotulación, cuando rotulaban una letra, tienen una vida, tienen un calor que eso ningún ordenador lo sacará nunca, ni los conseguido sacar. La tipografía era eso, era dibujar, dibujar y dibujar y dibujar. Pues hasta que me caí de la escalera y ya me jubilé. Entré desde los 15, yo no he trabajado en otra cosa. Bueno, y nada, simplemente podéis seguirnos en nuestras redes sociales. La cuenta de Instagram es @tiposqueimportan y cuando vayáis por la calle y echéis foto a un rótulo podéis etiquetarnos y hacemos un poco difusión de todo ello. Y nada, yo sin más, espero haberos ayudado a abrir la mente en torno a la rotulación comercial y haceros una visión de lo que compete un poco el rótulo dentro de la ciudad y ponerlo en valor de alguna manera.
Muchas gracias, Miguel. Creo que les ha servido muy bien para ejemplificar qué imágenes han de retratar mañana en la salida fotográfica que tenemos y qué ejemplos no son los que representan ese patrimonio rotulístico valenciano. Bueno, pues muchas gracias. No tenemos mucho más tiempo, así que tenemos que dejar aquí la sesión. Muchas gracias por parte de los colegios, ¿vale? Porque hayáis aceptado este reto de venir aquí a explicarnos lo de la Valencia Ciudad Mundial del Diseño, que realmente es un acontecimiento que yo considero que es muy importante. ¿Vale? La idea que nos habéis dado y transmitido del trabajo del diseño, pues ha ampliado mucho nuestra mente y nos ha proporcionado, a mí me ha tranquilizado pensar que hay toda esta reflexión acerca del diseño, de cómo era antes, que ahora se está pensando en materiales sostenibles y en la gente y en pensar en un planeta habitable, ¿de acuerdo? Porque cuando se hacían plásticos desechables, pues era otra sociedad, tenía otros problemas, ¿vale? Y ahora, pues, igual que uno contribuyese, también aporta mucho más, ¿no? Rectificando, porque sabe más. Y Miguel Maestro, pues también muchas gracias por el apoyo que nos has prestado, ¿vale? Por la cartelería que nos has hecho, que realmente es fascinante porque se sale de lo común. Yo la vi y dije, uy, y luego piensas y dices, pues sí que te atrae la atención y te fija. Y gracias a todos los que habéis participado y habéis estado aquí. El proyecto ahora continúa y supongo que volveremos a contactar para daros una muestra de lo que hemos conseguido, ¿de acuerdo? Más adelante. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y nada, suerte en la documentación y en la puesta a valor del diseño. Esperamos haberos transmitido un poco sobre este valor patrimonial del diseño. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Vale, pues nada.